Análisis narratológico de Lolita, de Vladimir Nabokov. Este es un video para la Cátedra de Literatura Contemporánea del licenciado Neri Flores, presentado por Fernando Daniel Mendoza Viera y Nehemías Antonio Aguilera López. Antes de adentrarnos en el análisis de algunos elementos narratológicos de la obra, es importante mencionar algunos aspectos biográficos del autor. Vladimir Vladimirovich Nabokov nació el 22 de abril de 1899 en San Petersburgo en una familia aristocrática. Creció como el mayor de los hijos de Vladimir Dmitrovich Nabokov y Yelena Ivanovna Rukavishnikova. Y desde pequeño fue trilingüe, hablando ruso, francés e inglés. En 1919, huyendo del bolchevismo, la familia Nabokov se trasladó a Alemania. Vladimir, de 20 años, comenzó sus estudios en la Universidad de Cambridge y obtuvo una licenciatura con honores en lenguas eslavas y romances. En 1925, Nabokov se casó con Vera Slonim y en el 34 nació su único hijo, Dmitri. Los Nabokov vivieron tanto en Alemania como en Francia antes de trasladarse a Estados Unidos, escapando de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros escritos fueron en ruso, incluyendo el libro Mashenka de 1926, Rey, Dama, Criado de 1928 y Habitación Oscura de 1933. Sin embargo, alcanzó reconocimiento mundial por sus textos en inglés. En 1955 escribió su obra más famosa, Lolita. El éxito monumental de Lolita le permitió abandonar la enseñanza y consagrarse por entero a su vocación de escritor. Nabokov murió el 2 de julio de 1977 en Montreux, Suiza. Contexto histórico. A finales de los años 40 y principios de los años 50, el mundo continuó recuperándose de los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial, ayudado por la expansión económica posterior a este evento histórico. A pesar de esta recuperación, el escenario bélico continuó debido a la Guerra Fría que comenzó a finales de los años 40 hasta una acalorada competencia armamentística entre la Unión Soviética y Estados Unidos a principios de los años 60. La Guerra Fría terminaría con la caída del bloque comunista en la década de 1990. El choque ideológico entre el bloque comunista y capitalista dominó la década de 1960, especialmente en el hemisferio norte, aunque su influencia se extendería a todas las regiones del globo. Otro hecho cultural que es importante mencionar en el contexto de la obra tiene que ver con la expansión de los medios de comunicación masiva como la televisión, las revistas y los cómics, y en general la cultura popular que se extendió en Estados Unidos durante este periodo. Diégesis de la obra. El contexto de publicación de la obra Lolita en 1955 estuvo rodeado de polémica debido a la temática que esta obra desarrolla. En Lolita se nos presentará la narración de un profesor de literatura francesa, quien ha emigrado a Estados Unidos y escribe el manuscrito que se nos presenta bajo el seudónimo de Humbert Humbert. Este personaje describe su obsesión con una ninfula de 12 años, Dolores Hayes, a quien él llama Lolita, y a quien secuestra y abusa sexualmente después de convertirse en su padrastro. El término ninfula fue introducido por primera vez en esta obra y según la perspectiva de el personaje principal, una ninfula se refiere a una niña entre los 9 y los 14 años, preadolescente o adolescente, que seduce a hombres mayores. Humbert dice, entre los límites de los 9 y los 14 años, surgen doncellas que revelan a ciertos viajeros embrujados, 2 o más veces mayores que ellas, su verdadera naturaleza, no humana, sino ninfica, o sea, demoníaca. Propongo llamar ninfulas a esas criaturas escogidas. Diégesis de la obra. Estructura. Lolita se divide en 4 partes. En la primera parte tenemos un prólogo escrita por John Ray Jr., quien es un editor ficticio y que nos presenta algunos datos previos a esta novela.
En la primera parte se nos va a presentar principalmente desde la perspectiva de Humbert algunos datos sobre su vida, sobre la relación que tuvo con Annabel, quien es básicamente el preámbulo de Lolita, su primer matrimonio con Valeria, su viaje a Estados Unidos. Él es europeo y se mueve a Estados Unidos, comienza una vida allá como un escritor de literatura y posteriormente su viaje a Ramsdale, donde él conoce a Charlotte y con quien establece un matrimonio. Es un matrimonio por conveniencia, ya que ella es la madre de Lolita y simplemente se casa con ella para poder estar cerca de esta niña de 12 años con quien él desarrolla una obsesión. Cuando muere Charlotte, él se hace cargo de esta niña y básicamente la lleva por todos los Estados Unidos como su amante. En la segunda parte, que va de los capítulos 1 al 36, continúa este viaje por los Estados Unidos hasta que se establecen en una ciudad llamada Berkeley. Aquí aparentan tener una relación entre padre e hija, cuando realmente tienen una relación de amantes. Después de unas peleas, debido a los celos que Humbert tiene acerca de Lolita y las relaciones que ella establece, deciden emprender un segundo viaje como el que emprendieron en la primera parte. No obstante, durante este segundo viaje, Lolita es apartada de las manos de Humbert. Esto ocasiona que el personaje principal intente desesperadamente buscar por Lolita. Después de años de búsqueda, no logra encontrarla y establece una relación con una mujer mayor llamada Rita, hasta que un día recibe noticias a través de una carta de Lolita, quien se apellida como Schiller, Dolores Schiller. En su encuentro, ella le cuenta todo lo que vivió, o sea, quién fue la que la apartó de él. Y para Humbert, esta mujer que ha envejecido mal, a pesar de que tiene alrededor de 17 años, ya no se compara con la ninfula que él amaba, o sea, la niña de 12, 13, 14 años que él conoció. Y lo único que le queda es vengarse de quien le quitó a su Lolita. Y este hombre es Guilty, a quien él busca hasta encontrarlo en su casa y con quien forcejea hasta la muerte. Él le explica que básicamente ha sido como un doble de él, o sea, un hombre que también estuvo interesado en Lolita y que siempre supo de la verdadera relación que él mantuvo con Lolita. Al final de este enfrentamiento, Humbert asesina a Guilty y es perseguido por la policía hasta ser arrestado. Al final de la novela, él explica que todo este manuscrito solo va a tener la autorización de ser publicado cuando Lolita haya muerto. Por lo que la publicación nos indica que Lolita ha fallecido. La última parte de esta novela es un epílogo del escritor original, de Nabokov, donde se nos cuenta algunos detalles acerca de la publicación de la novela y sobre las interpretaciones que han hecho de su obra y su opinión sobre estas. Bien, continuando con la exposición, abordaremos ahora los elementos narratológicos dentro de la obra Lolita de Vladimir Nabokov. El primer elemento es el narrador, y en esta obra vamos a encontrar que hay dos narradores. En cuanto a su tipología, a partir del conocimiento, este se cataloga como un narrador editor porque nos muestra la narración como algo que le ha llegado externamente y no sabe de primera mano toda la historia,
sino que solo a partir de lo que ha leído. En cuanto a la focalización, pues este narrador posee focalización externa parcial, pues solo puede conocer todo lo físico de la narración, aunque en este caso solo puede conocer lo que el escrito le permite, es decir, solo las notas confesionales que Humber ha dejado. Por otro lado, en cuanto a su participación, este es un narrador con participación heterodiegética, ya que no participa directamente en la historia y ni siquiera narra una historia como tal, sino que presenta el libro en el que se desarrolla la verdadera historia, que es la de Humber. Por otro lado, en cuanto al nivel narrativo, pues está en el nivel extradiegético, ya que a pesar de que no narra una historia como tal, este se ubica en el primer plano narrativo, centrado en la historia principal. A fin de cuentas, John Ray Jr. es un editor que se encuentra inciso en la historia principal, o sea, está en el mismo nivel de realidad que Humber. Por lo tanto, está dentro de la historia principal y narra a partir de ese primer nivel narrativo. Y en cuanto a este editor, pues su identificación se puede notar en fragmentos como este. Él solo aparece en el prólogo a inicios de la obra. Y por ejemplo, nos dice Lolita o las confesiones de un viudo de raza blanca, estos dos títulos entre comillas. Tales eran los dos títulos con los cuales el autor de esta nota, o sea, John Ray Jr., el que está escribiendo la nota al libro, recibió las extrañas páginas que prologa. Estas páginas son la historia de Humber que vamos a ver luego del prólogo. Como exposición de un caso, y ahora nos presenta desde su punto de vista la obra, Lolita habrá de ser, sin duda, una obra clásica en los círculos psiquiátricos por su variado tema sobre incesto y esta como fascinación que tiene Humber por chicas menores de edad. Como obra de arte trasciende su aspecto expiatorio y más importante aún para nosotros, que su trascendencia científica y su dignidad literaria es el impacto ético que el libro tendrá sobre el lector serio. Y acá nos hace un breve resumen sobre lo que va la obra. La niña descarriada, la madre egoísta, el anheloso maniático no son tan solo vívidos caracteres de una historia única, nos previenen contra peligrosas tendencias, evidencian males poderosos. Lolita hará que todos nosotros, padres, sociólogos, educadores, nos consagremos con celo y visión mucho mayores a la tarea de lograr una generación mejor en un mundo más seguro. En todo esto podemos identificar a este narrador editor, pues él habla sobre la obra y nos presenta la obra. El siguiente narrador es Humber. En cuanto a su tipología, este narrador, en cuanto al conocimiento, es protagonista. Sabe todo de sí mismo y de los demás solo sabe de manera superficial, además de presuponer otros tipos de conocimiento. O sea, él no está seguro de lo que los demás piensan o de cómo los demás actúan mientras él no esté o mientras él no lo sepa. Por eso es que es un narrador protagonista, sabe externamente solo lo que observa, pero internamente sabe todo de sí mismo. En cuanto a la focalización, pues posee una focalización interna individual, ya que nos muestra un conocimiento limitado de la historia y con base en la experiencia o bien desde su subjetividad, oye, ya que no puede saber todo de psicológicamente sobre los demás personajes, lo puede suponer o presuponer a partir de actitudes.
pero solo son suposiciones, no es lo que en verdad los personajes piensan. En cuanto a la participación, pues este narrador es autodiegético. Nos narra la historia de la cual es protagonista en forma de confesión escrita, a través de cierta complicidad con el lector o desdoblando su personalidad. Y en cuanto al nivel narrativo, es extradiegético, pues narra la historia principal que prácticamente es su vida desde la infancia hasta su encarcelamiento, desde donde nos escribe. Es decir, estas páginas de confesión que le entrega a John Ray Jr., que es el anterior narrador, son una especie de diario o una especie de libro autobiográfico en el que Humber Humber narra desde su infancia hasta cuando se obsesiona con Lolita y todo lo que pasa con ella, terminando en que él pues termina en la cárcel, termina preso por todo lo que cometió y escribe estas páginas que van a ser como su confesión sobre lo que verdaderamente pasó y las entregará en su testamento cuando muera para que sean publicadas. De eso trata básicamente la obra. ¿Y cómo o dónde podemos encontrar indicios de este narrador protagonista? Pues en los siguientes fragmentos podemos notar cómo se textualiza la personalización del narrador y así podemos identificar que es un narrador protagonista. En la complicidad, el narrador parece preguntarnos a nosotros: ¿tuvo Lolita una precursora? O sea, es como una pregunta que uno como lector se podría hacer, pero en realidad el narrador la hace como una pregunta retórica para abrir la historia. Bueno, en este caso, abre su infancia porque dice, por cierto, que la tuvo. En verdad, Lolita no pudo existir para mí si un verano no hubiese amado a otra. Entre comillas, vamos a encontrar que luego dice en un principado junto al mar. Más adelante vamos a ver estos aspectos porque son de intertextualidad. Y nos vuelve a preguntar, ¿cuándo? Tantos años antes de que naciera Lolita, como tenía yo ese verano. Siempre puede uno contar con un asesino para una prosa fantástica. En este caso podemos ver tres cosas. Primero, el narrador se dirige a nosotros con preguntas retóricas para crear cierta complicidad. También hace un salto al tiempo para narrarnos su infancia y podemos ver que su primera persona, que es común en el narrador protagonista, se textualiza en palabras como para mí, también en no hubiese o en siempre puede uno contar. O sea, todas esas frases, todos esos pequeños indicios están conjugados en la primera persona, o sea, en el yo. O sea, para mí, si yo no hubiese amado a otra persona, siempre puede uno contar con un asesino. Todos esos indicios son muestras de la conjugación verbal en el que el narrador protagonista actúa. Luego, el narrador nos trata a nosotros como jueces, porque nosotros leyendo estas páginas confesionales podríamos determinar si él era una víctima o si él era verdaderamente un enfermo sexual o así. O sea, nos está dando a nosotros estas páginas confesionales para que nosotros actuemos como jurado ante sus actitudes. Se dirige a nosotros como señoras y señores del jurado. La prueba número uno es lo que envidiaron los serafines de Poe, los errados, simples serafines de nobles alas. Mirad esta maraña de espinas.
Y también podemos ver su desdoblamiento como personalidad. Cuando él, hablando en primera persona, luego habla de sí mismo como si fuera una tercera persona. Pero seamos decorosos y civilizados. Humber Humber hacía todo lo posible por ser correcto, pero cuando hace esta como tercera persona, está tratando de validar sus acciones. Y lo era de veras, genuinamente. Tenía el más profundo respeto por las niñas ordinarias. Nótese cómo, a pesar de que anteriormente nos hablaba en primera persona, ahora está hablando sobre sí mismo en tercera persona, con su pureza y vulnerabilidad, y bajo ninguna circunstancia habría perturbado la inocencia de una criatura de haber el menor riesgo de alboroto. Es decir, él actuaba con cautela. Humber era perfectamente capaz de tener relaciones con Eva, pero suspiraba por Lily. El segundo elemento en análisis son los personajes. En este caso se presentará una serie de tablas en las cuales vamos a poder observar la tipología, la caracterización y unas muestras textuales en donde podemos encontrar sobre todo la caracterización de estos personajes. El protagonista es Humber Humber en cuanto a su tipología, pues este psicológicamente es un protagonista redondo, pues podemos ver cómo se desarrolla su psiquis a través de toda la obra. En cuanto a su estética, este personaje es vanguardista. En cuanto a su asignación social, es un profesional y dentro de la red actancial es un personaje sujeto. Luego vamos a tener a John Ray Jr. Este es un personaje secundario. También tendremos a Annabelle. Annabelle es un personaje incidental y de ella resalta que es como el activador de este supuesto trauma sexual de Humber Humber. Annabelle es lo que él denomina su primera ninfa y eh, las características de Annabelle es lo que Humber va a buscar en las otras jovencitas. Por eso es que solo ciertas jovencitas le atraen a él, pero es porque tienen estas como características que él denomina de ninfulas. También tendremos a Valeria, que es un personaje secundario. Ella es como la primera esposa de Humber Humber. Él tiene un accidente, bueno, un incidente, perdón, y a partir de este incidente, que es frecuentando prostíbulos, entonces él decide entablar una relación seria y decide casarse con Valeria, pero más adelante vamos a ver que Valeria lo va a dejar por otro hombre. Luego tendremos a Rita, que también es un personaje secundario. Tenemos también a Dolores, que es Lolita. Lolita no es un personaje secundario, sino que es una coprotagonista. También va a tener una caracterización psicológica redonda porque vamos a ver todo su desarrollo durante la obra. Ella se va a caracterizar por ser una infante rebelde y dentro de la red actancial pues es un objeto, el objeto de Homer. También tendremos a Claire Quilty, que es el antagonista de la historia. Y sobre este personaje hay una curiosidad, porque a inicio de la historia vamos a ver como una biografía, una pequeña biografía de él en un libro que Humber está leyendo en una clínica. Y más adelante se nos van a ir dando indicios de quién es Claire Quilty, pero lo vamos a conocer hasta el final de la historia. Luego tendremos a otros personajes como Jean Farlow y John Farlow, que son una pareja. Estos son secundarios. Charlotte Hayes, que también es un personaje secundario. A Charlie. eh, Hay otros personajes como Mona, Vic Schiller.
la señora Pratt, Gaston Grodin, y otros personajes más como Maximovich, el señor McCoo, la señora y el señor Lake, la señora y el señor Homer, Sibyl, Madame de R. e hija, el doctor Cooper, Monique, Anita Johnson, Leslie, Luis, todos, todos estos personajes son una infinidad de personajes, pero em, todos son necesarios de cierta forma para la historia, o más bien se nos presenta tantos personajes porque porque la historia adquiere un nivel de cotidianidad tan alto que es como si nosotros viéramos la realidad a partir de los ojos de Humbert Humbert, a partir de la perspectiva de Humbert Humbert, y conociéramos a personas así de manera efímera como las podríamos conocer en la realidad. Estos no son todos los personajes, obviamente a veces hay otros que solo son mencionados, que serían catalogados como referenciales. Hay otros que solo se encargan de realizar ciertas acciones y esto los catalogarían como incidentales. Pero esta es una muestra de la variedad de personajes que hay dentro de esta obra. Ahora, el tercer elemento en análisis es el tiempo. En este caso, vamos a tener un punto de vista temporal que presentará un tiempo desfasado. Del presente partirá a un pasado a relatarnos hechos ya acontecidos. El comienzo y orden de la trama será como lo denominamos in extremis res, es decir, que comienza al extremo de la cosa, es decir, al final de la historia, para hacer un salto al pasado y comenzar a relatar desde ese pasado hasta el presente, en donde en realidad comienza la obra. Y lo podemos ver en la siguiente cita. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Este es el inicio de la obra y vamos a notar que comienza como con una pequeña introducción hablando sobre Lolita y luego en el tercer párrafo, como podemos ver acá, se nos pregunta a nosotros, esto ya lo leímos anteriormente, ¿tuvo Lolita una precursora? Con esta pregunta retórica, entonces el narrador abre la historia desde su infancia y desde ahí comienza a desarrollarla y a desarrollarla hasta terminar cuando él está encarcelado escribiendo estas páginas. En cuanto a la tipología temporal de la obra, veremos que en su naturaleza diegética se emplean los 3 tipos de tiempo, los 3 tipos de conjugación verbal, pues aunque predominan las conjugaciones en pasado por la obra ser una especie de confesión y compilación de recuerdos, hay momentos en el que corta y ocupa el tiempo en presente, que es el momento en el que él está escribiendo las páginas en las que se confiesa, pero también en esta especie de ir y venir entre los recuerdos, como él ya sabe qué es lo que viene después, entonces a veces emplea el tiempo en futuro, adelantándonos un poco sobre qué es lo que va a pasar, como podemos ver en esta cita. Por otro lado, en cuanto al tiempo referencial, hay muestras de uso de un tiempo referencial, sobre todo del tipo espacio-temporal. Esto debido a la memoria del protagonista. También se presentará un tiempo psicológico.
El uso del tiempo psicológico en este caso está relegado solo a la perspectiva del protagonista en distintas situaciones. A veces la ocupa para alargar escenas que pueden suceder de manera efímera y esto lo logra mediante una descripción detallada de ese momento en específico. Por eso, cuando uno lo lee, siente que la escena dura más de lo que podría suceder en la realidad. En la obra también veremos el uso de relaciones de orden temporal, sobre todo la analepsis. Pero en el caso de la prolepsis, pues aunque el texto esté compuesto por memorias, a veces el protagonista, ya que conoce la historia, suele crear pequeñas prolepsis que nos adelantan algunos sucesos o acciones. No obstante, este tipo de relación temporal es muy escasa dentro del texto, como podemos notar en esta cita, en donde nos dice unas palabras más sobre la señora Humber mientras las cosas andan bien. Y luego, en un inciso entre paréntesis, dice, pronto ocurrirá un feo accidente. Por eso es que no son normales estas pequeñas prolepsis, porque suelen ser solo como un inciso que nos adelantan algo que sucederá después. En cuanto a las analepsis, básicamente toda la historia es un juego de analepsis, un ir y venir de recuerdos. El lector se encontrará frente a una especie de diario o texto confesional en el que leerá las memorias del protagonista sobre su vida y las razones que lo llevaron a cometer un crimen. Aunque desde un presente el narrador nos presenta algo, una historia ya acontecida, muchas veces la voz del protagonista irrumpe y nos habla desde la cárcel, desde donde está escribiendo y nos está presentando su historia. Por lo tanto, acá también vamos a ver que se utilizan los tres tipos de tiempo, el futuro, el presente y el pasado. Continuando con el tiempo como elemento de análisis, conviene abordar las relaciones de duración. En este caso, primero, las pausas se realizan mediante extensas descripciones de lugares o personas, también a través de interrupciones realizadas por la voz del protagonista. En otras palabras, pues podremos ver pausas en el uso del tiempo psicológico y en el uso del tiempo presente, como les comentaba anteriormente. Una pausa es cuando la linealidad temporal de la narración no continúa su flujo normal, sino que se queda detenida en una descripción o en un inciso de la voz del narrador, en este caso, cuando vuelve al tiempo en presente. Las elipsis son muy utilizadas en el texto, sobre todo porque se trata de memorias. De esta forma, muchos detalles a veces son suprimidos y solo se valoran los que aportan sustancialmente en la obra. Será común encontrar frases como 6 días después o luego, 2 días después, entre otras. En estas pequeñas frases se aglomera tiempo que no es narrado, sino que simplemente se omite. Las escenas es común observarla en diálogos. En este caso, los diálogos se presentan de dos formas. Se presentan marcados por guiones, como es la forma canónica, o insertos en los párrafos, pero marcados por comillas para indicar la inserción de un turno de habla de un personaje, como se puede ver en esta cita. El resumen atiende a algunos hechos para presentar lo esencial en el desarrollo de la historia. Toda la historia básicamente se basa en un resumen confidencial o confesional, perdón, porque no nos relata absolutamente toda su vida, o sea, no es un análisis de toda su vida.
desde su infancia hasta cuando está encarcelado, porque sería una obra mucho más extensa, sino que lo que nos presenta son sus recuerdos y de forma resumida, solo aquellos que aporten a lo que él quiere que nosotros sepamos. En cuanto a los análisis, a veces hay pequeños análisis dentro de estos recuerdos, pero recurre a ellos cuando quiere ser más detallado, dar mayor realce a una escena o presentar tiempo psicológico. Por ejemplo, hace un análisis muy detallado de todo el viaje que hizo con Lolita, pero porque se lo pidió su abogado. De esta forma, elabora un informe preciso por todas las carreteras que siguieron y por los lugares en los que se detuvieron. También podremos encontrar formulaciones temporales de cuatro tipos. La formulación singular, pues, es el uso del pretérito simple del indicativo. Es lo más común en toda la historia. De esta forma se logra el movimiento accional en el desarrollo de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que emplear verbos como bebí, compré y pasé mantienen ese desarrollo lineal de las acciones que permiten pues el desarrollo de la historia. Por otro lado tenemos el tiempo circular. No es muy común, pues es utilizado para marcar rutinas, pero se puede encontrar dentro de la obra. Por ejemplo, cuando dice celebrábamos y jugábamos o solíamos, no, salíamos, perdón, en esos casos pues está marcando que la acción se realizaba más de una vez. Se presenta como un tipo de rutina que solían hacer en sus viajes. Luego tenemos el tiempo inmóvil. Este tipo de formulación es usada dentro de la historia para marcar tajantemente el final de algún suceso. En este caso, pues cuando se ocupa una formulación temporal inmóvil, el tiempo se queda estático en ese momento porque eh, indica que algo se ha realizado concretamente en ese momento y no da campo a pensar que se siguió desarrollando. Por ejemplo, cuando dice, este tipo dice que te han matado, Charlotte, pero en el cuarto no estaba Charlotte. O sea, desde esa frase ya no se puede pensar qué puede seguir después de todo, de lo que ha dicho. Luego tenemos el tiempo simultáneo. Puede observarse en las interrupciones de la voz del protagonista, que se aleja de los recuerdos para comentar desde su presente. El tiempo simultáneo quiere decir que el tiempo narrativo y el tiempo diegético llegan a un punto en el que se desarrollan paralelamente. Por eso es que es común encontrar el tiempo simultáneo en el uso del presente. El siguiente elemento de análisis dentro del análisis narratológico son los cronotopos. En este caso, un cronotopo sería visto como una unidad espaciotemporal muy significativa dentro de la obra. Siendo así, pues tenemos el primer cronotopo, que es un hospital psiquiátrico. En este, Humbert Humbert varias veces se encuentra internado en un hospital psiquiátrico, ya sea por ataque de nervios o bien por melancolía. Este espacio en la novela, más allá de una ubicación en la historia, da a entender la inestabilidad y los problemas psicológicos que posee el protagonista. Por eso es considerado un cronotopo, porque más allá de ser un referente espaciotemporal, también tiene una carga significativa en la obra. Luego tenemos una casa familiar. La casa familiar y sus alrededores es un lugar muy influyente en la personalidad del protagonista, sobre todo porque es el lugar en donde conoce a Annabel, su primer amor y posterior modelo prototípico de ninfula. Con esta construcción espacial nos damos cuenta de cómo transcurre la vida del pequeño Humbert. La casa familiar tiene un significado muy potente dentro de la obra, porque en este espacio nosotros comprenderemos el desarrollo de su trauma.
Luego tenemos a Ransdell, que es una ciudad. Luego de su divorcio con Valeria y pasar un tiempo en el hospital psiquiátrico, pues Humbert viaja a Estados Unidos y luego de un acontecimiento imprevisto, se aloja en la casa de Charlotte, en donde también conoce a Lolita. Este lugar será la ubicación espacial en varios capítulos de la novela y refleja la apacible vida estadounidense por cómo se presenta el lugar, con su lago, las casas organizadas y los vecinos, pero también sus maquinaciones ocultas, sobre todo el plan que trata de llevar a cabo Humbert para acostarse con Lolita o tener relaciones con Lolita. Francia también se postula como un cronotopo, en específico cerca de la Madeleine. En este caso, el uso de Francia como un espacio temporal no hace más que reafirmar la condición poética y bucólica del protagonista, que es una excusa para su hebefilia. Además, es acá donde por primera vez disfruta de lo que él llama ninfulas y en donde por un penoso altercado decide casarse. O sea, Francia va a reafirmar su postura, la postura del protagonista como un escritor, porque él es un escritor, a la vez que va a reafirmar pues esa su excusa por sentir atracción sexual por jovencitas mucho menores que él. Luego tenemos los hoteles, moteles u hospedajes, y estos son preponderantes cuando Humbert se escapa con Lolita después de la muerte de Charlotte. En este caso, consuma su plan y disfruta de sus supuestas atracciones sexuales. Durante 2 años viajan por muchos lugares mientras abusa de Lolita. El uso de este espacio refleja muy bien las malas intenciones de Humbert, que disfraza en toda la obra de forma romántica e idealizada. Luego tenemos otra ciudad, la cual es Beardsley. Luego de viajar por varios lugares y notar actitudes cada vez más rebeldes en Lolita, Humbert decide que es momento de cambiar de vida y opta por asentarse en otra ciudad similar a Ramsdale. Es acá donde Lolita entrará a un colegio y ya que se encuentra en etapa de pubertad, su afán por socializar y explorar provocan celos enfermizos en Humbert, lo cual los va a llevar a a un segundo viaje por carreteras, moteles y hospedajes. Por último, tendremos el cronotopo de la cárcel. Luego de asesinar a Quilty, Humbert es detenido y encarcelado en una prisión. Durante la espera de su juicio, el protagonista comienza a escribir sus memorias de forma autobiográfica. En ella narrará los sucesos ocurridos con Dolores Hayes. Este espacio es muy importante porque aporta al contexto la creación del texto, es decir, cómo se creó la obra, o sea, en qué espacio se creó la obra y la intención del escrito en la diégesis. Persuadir a los jueces, que recordemos que nos trata a nosotros como jueces, a su favor, es decir, que tratemos de comprender a partir de sus traumas sus actitudes poco éticas. El siguiente apartado de análisis son las técnicas narrativas. Y en cuanto a las técnicas narrativas que emplea Nabokov en su obra, podemos encontrar el flujo de conciencia, la perspectiva absoluta y el collage. Dentro del flujo de conciencia, vamos a notar que son muchas las ocasiones en que se ocupa esta técnica, manifestada como un desdoblamiento de la personalidad del protagonista, como formas de confesiones íntimas o interrupciones de la voz del protagonista. Por ejemplo, en esta cita, cuando nos dice, no creo que pueda seguir, corazón, cabeza, todo, Lolita, 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 repítelo hasta llenar la página, tipógrafo. Es decir, en ese fluir de conciencia utiliza palabras que a veces no son como muy lógicas con lo que se está narrando. De por sí todo el fragmento cuando se utiliza el flujo de conciencia no es tan lógico.
Entonces, este uso reiterado de palabras es lo que refleja el uso del fluir de conciencia. Luego tenemos otra técnica que va a ser muy importante dentro de la obra, la cual es la perspectiva absoluta. Es muy importante porque recordemos que tenemos un narrador protagonista con mucha preponderancia psicológica y tenemos que tomar la narración de su realidad porque no es la realidad, no es como que lo presente un narrador omnisciente, sino que es la realidad vista desde el punto de vista del protagonista. Y tenemos que tomarla con mucho cuidado, ya que no sabemos cuánto de lo que nos dice es verdad y nos puede presentar una realidad alterada. Por ejemplo, en esta cita, contextuando un poco, se supone que la mamá de Lolita murió en un accidente de automóvil, pero en el que él no tuvo nada que ver, o sea, Humbert no tuvo nada que ver, sino que Charlotte salió corriendo de la casa a entregar unas cartas y simplemente fue atropellada en ese momento. Pero en este pequeño fragmento nos cuenta cómo otro hombre realizó como un tipo de asesinato en el que eh, manipuló el automóvil de su esposa para que chocara con un poste de luz. En este caso, pues nos dice el protagonista. Pero ay, el cuerpo magullado de la mujer no se avenía con los daños insignificantes del automóvil. Yo fui más hábil. En este caso, el autor del delito anterior había golpeado a su mujer y para hacerlo parecer como que era un accidente, la metió en un automóvil y hizo que el automóvil rodara desde una cuesta hasta que chocara con un poste. Pero lo importante acá es que el protagonista nos dice, yo fui más hábil, o sea, ¿a qué hace referencia con esto? Porque se supone que él no tuvo nada que ver en la muerte de Charlotte. Por eso es que desde que nosotros presenciamos una perspectiva absoluta en un narrador protagonista, tenemos que tomar la realidad con mucho cuidado, porque es una realidad que se narra desde el punto de vista de una persona. Por lo tanto, no puede ser la realidad como tal. Luego, dentro del collage, pues puede notarse en el uso de cartas, versos y cancioncitas populares. Por ejemplo, estos versos que tenemos acá, que varían un poco de la edición en inglés y la edición en español. En el caso de la edición en español, y específicamente en la edición que nosotros tomamos a analizar, ocupa versos que son recolectados por Alfonso Reyes, que supuestamente pertenecen a un cancionero popular. Ya dejando de lado los elementos narratológicos, conviene hablar sobre otro tipo de elementos que se manifiestan en la obra, en este caso la metaficcionalidad. El texto presenta este tipo de elemento de tipo autoconsciente o autorreflexiva. Esto es notable en el uso de un narrador editor que prologa el libro y en el protagonista que sale de sus recuerdos y menciona la publicación de los mismos como una cláusula de su testamento. En este caso, el libro que nosotros estamos leyendo se integra a la ficción y parecería ser que también es un libro, pero en esta ficción es tomado como un libro que narra algo que en verdad sucedió, mientras que para nosotros es simplemente una ficción. Luego tenemos la intertextualidad. El texto pues posee intertextualidad de grado medio, con un fuerte uso de citas de hipotextos, alusiones y collajes textuales. Por ejemplo, utiliza un verso de un poema de Edgar Allan Poe que tituló con el nombre de su amada, Annabel Lee. Y si retomamos un poco la historia, Annabel fue el primer amor de Humbert Humbert. Entonces,
hay como ese tipo de intertextualidad de grado medio en el nombre del amor de Edgar Allan Poe y en el primer amor de Humbert Humbert. Además, también es de recordar que Edgar Allan Poe se casó bueno, mantuvo una relación amorosa con Annabel Lee, quien era mucho menor de edad que él. Asimismo, el mismo nombre de Lolita hace referencia a la pronunciación Lee, ya que en inglés se lee como Loli, o sea, en ese Lee está como integrado el apellido de Annabel, es decir, retoma el nombre de Annabel Lee y de él hace como los dos amores de Humbert Humbert. Luego son palpables las alusiones que se hacen de varias personas que se relacionan con su situación de perversión. Por ejemplo, para justificarse, utiliza a escritores como Virgilio, también a Dante y a Petrarca, y todos ellos pues se enamoraron de jovencitas mucho menores que ellos. También utiliza collajes textuales, que suelen ser cartas ficticias o versos reales, como este que también varía entre la edición en inglés y la edición en español. Este verso también es tomado de la misma fuente en que fue tomado el anterior, es decir, de Alfonso Reyes, quienes los recopila y los reúne como un cancionero popular. Por último, otro elemento que se integra en la obra es el carnavalismo. Si bien no se niega que el libro se adhiera a a la teoría psicoanalítica, como les comentará mi compañero en la otra diapositiva, este no pretende presentarla de manera inmediata y sólida, ni como algo que deba tomarse en serio. Más bien, ironiza la teoría psicoanalítica tratando el protagonista de utilizarla para justificar sus perversiones sexuales. También este protagonista se burla de este tipo de estudios, puesto que dentro de la historia nos vamos a encontrar con que él cuando fue a la clínica psiquiátrica utiliza la teoría psicoanalítica para crear como indicios de un caso falso de psicoanálisis, es decir, que los doctores psiquiátricos lo diagnostiquen con un tipo de trastorno, pero porque él quiere que lo diagnostiquen de esa forma, o sea, manipula la teoría psicoanalítica a su favor. Por eso es que se puede encontrar este grado de carnavalismo dentro de la obra. Corriente teórica en la que se sustenta la historia de la novela. Lolita es una novela que tiene clara influencia de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. La teoría psicoanalítica sostiene que existen conductas que no son gratuitas, sino que todas las conductas tienen una motivación inconsciente y que a veces da lugar a comportamientos inadecuados o patológicos. Esta teoría trata de explorar las raíces de algunos problemas psicosexuales. Y en este caso, al explorar la raíz de la pedofilia de Humbert y cómo se conecta con la teoría psicoanalítica, es necesario analizar algunos aspectos de la infancia de Humbert en su conjunto y distinguir los momentos que cambiaron la vida de este hombre. En primer lugar, es importante mencionar a Annabel como una figura crucial en los primeros años de la adolescencia de Humbert. Más adelante en la novela, Humbert se da cuenta de que con la abrupta y trágica muerte de Annabel llega el obstáculo definitivo y permanente en su vida, que marca el comienzo de sus tendencias sexuales reprimidas. Estoy persuadido, sin embargo, de que, de cierto modo fatal y trágico, Lolita empezó con Annabel. Después de su muerte, Humbert experimenta una crisis prolongada que inicia una búsqueda incesante de la misma experiencia romántica, hasta que al fin, 24 años después, rompía el hechizo encarnándola en otra. Humbert anhelaba y trataba activamente de encontrar a la Annabel que perdió cuando era adolescente y que, inevitablemente, solo podía ser una niña de entre 9 y 14 años.
La influencia de la teoría psicoanalítica de Freud en Lolita es clara. No obstante, la forma en cómo se retratan estos elementos del psicoanálisis tienen un carácter satírico. Nabokov fue muy expresivo en su postura sobre el psicoanálisis y sobre los descubrimientos de Freud, que fueron establecidos en la primera mitad del siglo XX. El inmenso impacto de Freud puede verse en la literatura contemporánea. Sin embargo, uno de sus críticos más persistentes fue Vladimir Nabokov. El autor se burló continuamente de la teoría psicoanalítica de Freud por considerarla ridícula y equivocada, y con bastante humor. De esta manera describió a Freud como un fraude. A lo largo de Lolita podemos encontrar menciones a la teoría psicoanalítica que tienen este carácter irónico. Por ejemplo, las siguientes citas. Me abatí, discutí con John para que las cosas volvieran a su estado anterior. Dije que no podía soportar a la chiquilla a mi alrededor sollozando, abrazándome. Era tan nerviosa. La experiencia podía influir sobre su futuro. Los psicoanalistas hablaban de casos así. Hubo un súbito silencio. Agregando contexto a esta cita, podemos mencionar que el momento en el que Humbert menciona a los psicoanalistas tiene un carácter completamente irónico, porque sus verdaderas intenciones en este caso no son cuidar a la niña, sino todo lo contrario, tenerla absolutamente bajo su control sin que ella tenga acceso a la realidad de los sucesos. Asimismo, podemos encontrar otras citas como las siguientes. Las ideas surgidas a mediados del siglo XX sobre las relaciones entre hijos y padres se han inficionado con la jerigonza escolástica y los símbolos estandarizados del aparato psicoanalista. Son comentarios que hace una persona que tiene problemas, o sea, que está considerado como un pederasta, acerca de las, la teoría psicoanalítica. Asimismo, podemos encontrar otros ejemplos, como los siguientes. El médico de niños que hay en mí, un farsante como lo son casi todos, pero esto no importa ahora. Eructó un picadillo neofreudiano y conjuré una dolis soñadora y exacerbada en el periodo latente de su niñez. Por fin, el sensual que hay en mí, un gran monstruo insano, no puso objeciones a cierta depravación sobre su presa. Este ejemplo es una clara satirización de los elementos freudianos, hechas por Humbert en la novela Lolita. Bien podemos mencionar el siguiente ejemplo. Allí estaba, dispuesta a un súbito servicio contra el individuo o individuos, cargada y con el seguro echado, evitando así cualquier descarga accidental. Debemos recordar que una pistola es el símbolo freudiano del miembro central del padre. En esta cita se hace una comparación entre una pistola que en este momento Humbert está pensando utilizar para matar a su enemigo, quien le ha quitado a Lolita, y la compara con el pene, según la perspectiva freudiana. También no podemos dejar de lado un comentario que hace el propio escritor Nabokov al final de esta novela, en donde nos dice: aunque cada uno debiera saber que detesto los símbolos y las alegorías, cosa que en parte se debe a mi vieja amistad con el buduismo freudiano, y más adelante desarrolla esta idea, básicamente nos deja clara su posición satírica frente a esta teoría. Conclusiones estéticas. Lolita es una novela con un gran valor literario, tanto por lo original que resulta la temática que desarrolla, como por el tratamiento ingenioso que el autor hace de los elementos narrativos de la novela. La perspectiva del narrador es uno de los elementos de mayor peso en el texto, y que a lo largo de la historia de esta novela nos permite entender lo complicado que puede ser confiar en la perspectiva de un narrador absoluto.
Es un narrador poco confiable y con actitudes reprochables, que no obstante, debido al gran manejo de la palabra, logra mantener al lector interesado en una historia de obsesión. En ocasiones, el narrador de la novela puede exponer los hechos de una forma bella que logra filtrarse en la propia historia. Así, la belleza trasciende la forma y es capaz de transformar el contenido. Para finalizar, pues vamos a hablar un poco sobre las influencias en la cultura pop de este libro. Pues primero se realizaron dos adaptaciones cinematográficas. La primera de la mano de Stanley Kubrick en 1962. También tenemos otra adaptación de 1997 y un dato curioso con estas películas fue que las protagonistas se sexualizaron, se cosificaron tanto sexualmente dentro de la película que solo eran contratadas después para realizar un papel similar, o sea, quedaron encajadas en ese papel, sobre todo la actriz de la película de 1997. Asimismo, en relación con este estereotipo de una jovencita provocadora, algunos artistas como Lana del Rey han escrito canciones que están apegadas a la historia que nos narra el libro. Es decir, Lolita, su influencia en la cultura pop, a veces ha sido utilizada para crear un tipo de estereotipo sexualizado de jovencitas que rondan entre los 12 y 15 años. De esta forma, pues finalizaríamos nosotros con nuestra presentación, dejándoles, no sin antes retirarnos, con la canción Lolita de Lana del Rey, en donde vamos a ver mucho en sus letras referencias a este libro de Vladimir Nabokov. Eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.